Mañana es el Día de Nosotras y de las Mujeres, este 8 de marzo, y queremos ver cómo está la situación actualmente para las mujeres en el país, en cuanto se refiere a la igualdad, por ejemplo, en un trabajo digno, el tema hasta de la política, ¿no? Si se respetan los derechos o no de las mujeres. Para ello hemos invitado hoy a Mónica Bahía, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos. Bienvenida, un placer tenerla acá en Al Día Tu Día. ¿Cuánto hemos avanzado en los derechos de las mujeres? Buenos días, Vania, un gusto estar nuevamente en Al Día, agradecida por la invitación, sobre todo justamente a vísperas de conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que como tú decías nos pone justamente en el plano de recordar y valorar, por supuesto, las luchas de las mujeres y las conquistas que se han logrado, pero por supuesto también reconocer que todavía existen grandes obstáculos y limitaciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos obstáculos? Mira, creo que en términos de participación política, como tú lo has mencionado, ha habido avances importantes en lo normativo y sin duda la presencia de las mujeres en niveles del Estado donde antes no había una participación de ellas es muy importante, sobre todo en las asambleas legislativas, departamentales y nacionales. Sin embargo, sabemos que el acoso y la violencia política sigue siendo un costo muy alto para las mujeres. Casos como el de la Gispe, que ha quedado en impunidad, por ejemplo, nos muestra lo crítico que implica para las mujeres insertarse también en este ámbito donde existe todavía mucha presión, amenazas, violencia de toda índole, ¿no? Principalmente en el área rural, ¿no? Donde las mujeres quieren ejercer su derecho político. Efectivamente, porque ella además se enfrenta muchas veces a grupos de poder, ¿no? Y la ausencia en ocasiones también del Estado facilita las condiciones para una mayor vulnerabilidad de ellas. ¿Cómo estamos avanzando en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el hogar, por ejemplo? Si bien ahora se conocen de más casos, pero las cifras también preocupan. Creo que los avances son muy limitados, ¿no? Hemos tenido una reducción de los casos de feminicidio en el último quinquenio y sin duda eso es destacable, pero seguimos teniendo altas cifras, tanto en este delito como en la violencia familiar o doméstica y la violencia sexual que se ha incrementado, que es algo altamente preocupante. Más de 50,000 denuncias el año pasado nos demuestra que estamos por encima de las 100 denuncias diarias y que realmente la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante y una de las principales formas de vulneración de sus derechos. Vinculado a eso, por supuesto, a la impunidad que todavía existe en la mayoría de estos casos, lo difícil que es acceder a la justicia, la retardación, la revictimización, la corrupción son todavía constantes que no hemos logrado superar como país. ¿Qué se está haciendo para superar esto? Porque que una mujer se anime a denunciar a su agresor, que lo haga antes incluso de que se llegue a hechos fatales como los feminicidios, pero que no tenga el respaldo, que no cuente con el apoyo, la celeridad de la justicia, que es algo importante. Creo que hay algunas acciones en el marco precisamente de la implementación de la Ley 348 que refuerzan, por ejemplo, el rol de las promotoras comunitarias, las redes de solidaridad, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil ante una deficiente acción, sobre todo a nivel municipal, de los servicios de acompañamiento a las víctimas, ¿no? El apoyo legal, psicológico, social es fundamental para continuar con los procesos. Y sin duda, en términos también de fortalecimiento de los servicios, ha habido medidas institucionales desde la Fiscalía, la propia Policía, el órgano judicial, pero resultan insuficientes ante la gran cantidad de casos. Realmente se requiere una mayor inversión pública en el fortalecimiento, la ampliación de estos servicios, la mejora de los mismos, la especialización del personal y la estabilidad que deben tener ellos. Es una gran necesidad y es, por supuesto, algo que condiciona de alguna manera la efectividad también del sistema de justicia en su conjunto. Sin ir muy lejos, el tema de los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia que no tienen dónde ir con sus niños cuando escapan prácticamente de sus agresores, la seguridad que también se les tiene que brindar cuando denuncian este tipo de hechos y sus agresores salen en libertad, cosa que no podemos entender. ¿Cómo están trabajando las gobernaciones y municipios? Porque también es tarea de ellos. Sí, mira, justamente creo que donde existe mayor déficit tiene que ver con los gobiernos subnacionales, ¿no? Hay determinaciones que se han tomado en la reglamentación de la Ley 348 sobre el uso de recursos IDH como una fuente que se habilitó en ese momento, que no estaba destinada
para este fin, para el fortalecimiento de la FELCB, de los servicios legales integrales municipales, e incluso las propias defensorías, las casas de acogida. Sin embargo, no todas las instancias, gobernaciones y municipios han cumplido con esta inversión, pero además no asumen que fuera de esta fuente del IDH deben utilizarse otras fuentes frente a un problema gravísimo que está afectando no solamente a las mujeres, sino a la sociedad boliviana, y que implica esos costos de vidas, no solamente biológicas, físicas, sino el impacto que tiene, por ejemplo, decía, la violencia sexual, marca pues para toda la vida a las víctimas, y si no hay realmente este apoyo fundamental a través de garantizar servicios especializados, institucionalizados, permanentes, pero además que brinden un acompañamiento que le permita a la víctima también la recuperación frente al daño sufrido, es muy difícil continuar con el proceso y, por supuesto, la restitución plena de derechos. Y después, ¿qué pasa? Se revierten estos recursos, ¿no? No los ejecutan, teniendo la plata. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, hagamos una invitación, por favor. Seguramente van a tener actividades, me imagino, el día de mañana, pero por sobre todo brindemos el mensaje a la población, tomando en cuenta que este 8 de marzo se va a celebrar el Día de la Mujer. Dania, sí, efectivamente decía que es un día para conmemorar las luchas y las conquistas de las mujeres, pero sobre todo creo para sentir esa empatía precisamente con todas las demandas que se tienen en términos todavía de exigibilidad de derechos, ¿no? Construir la igualdad es una responsabilidad principal del Estado, pero por supuesto que nos debe convocar a todas las actoras y actores de la sociedad, a las instituciones públicas y privadas, pero particularmente, reitero, a quienes están en el ejercicio del poder, de la función pública, y que pueden contribuir a que efectivamente las políticas públicas, la normativa que se han ido adoptando en estos años, signifiquen cambios cualitativos importantes en la vida de las mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ver, usted pregúntese en casa, sea varón, mujer, ¿qué hace por el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y de sus propios derechos también? Esa consulta se la traslado a mi compañero Richard Pereira. ¿Qué haces tú para lograr el reconocimiento justamente y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres? Richard. Muy poco en este último tiempo, pero vamos tomando conciencia sobre el equilibrio y el valor que debemos dar a esas personas y su inmersión en la sociedad como debe ser, como se lo dice la ley, y como nosotros también debemos coadyuvar con esa empatía que debemos de tener con las mujeres. Somos una misma sociedad y trabajamos en eso. A propósito,